Esta revista de cultura internacional se publicó en Santa Cruz de Tenerife entre 1932 y 1936. Dirigida por Eduardo Westerdal, se presentaba al principio como expresión contemporánea de la sección de literatura del Círculo de Bellas Artes. Entre sus redactores iniciales contaban con Domingo Pérez Mínic, Francisco Aguilar, Domingo López Torres, Óscar Pestana Ramos y José Arocena, a los que se fueron sumando Agustín Espinosa y José María de la Rosa mucho más adelante. En principio no se inclinaban por una opción estética en particular y difundían el racionalismo en la arquitectura, el surrealismo principalmente, el postexpresionismo y numerosas corrientes artísticas internacionales. Creo que resulta bastante interesante precisamente esta diversidad, este movimiento, más que una revista, era un movimiento de intelectuales y de ámbito cultural y literario, en el cual esa diversidad, esa amalgama, resultaba muy curiosa poderla plasmar en una revista en aquella época, con la complejidad de los años 30, y me resulta asombroso que además fuera aquí, en Tenerife, en Canarias, y más asombroso aún que fuera desde aquí para poder llegar a Península y al resto de Europa, ese carácter internacional. Sobre esto nuestros invitados ahora apostillarán sobre ello y me darán o me quitarán la razón, pero antes de presentarlos y a colación a lo que estoy comentando, quisiera mencionar algunas de las frases que me han gustado de ese primer número, del 32, ese primer manifiesto llamado Oposición, en febrero de 1932, en el cual Gaceta de Arte establecía lo que podríamos denominar como su línea editorial o su ideario. Y decía así, entre otras frases: queremos movernos entre naciones, ser islas en el mar Atlántico, mar de cultura, es apresar una idea occidental y gustarla, hacerla propia despacio, convertirla en sentimiento. Queremos el nuevo sentimiento de las islas. Queremos ayudar a una nueva posición occidentalista de España. Creo que es toda una declaración de intenciones que llevaron a la práctica y posiblemente cumplieron, no sin fricciones y detractores, y creo que se mostraron ambiciosos, puesto que querían exponer y llevar esta revista a las principales galerías de arte del continente. Con nosotros contamos aquí hoy con Leoncio González, a mi izquierda. Hola, Leoncio. Periodista, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna y máster universitario en Educación Universitaria por la Universidad Europea de Madrid, ¿correcto? Sí. Con una ya dilatada trayectoria de hace más de 20 años en su labor periodística y de comunicación ligada a la cultura, la ciencia, el medio ambiente, deporte, política, como gestor cultural y profesor universitario también. En 2011, aproximadamente, publicó, y lo tenemos aquí hoy, el poemario Y se ve el mar al fondo. Creo que ya descatalogado, tenemos aquí una joya, ¿no? Y como lo más recientemente, creo que ha sido en 2018 editado por Del Medio Ediciones, donde publica El romanticismo del atún de lata y otras microficciones que, bueno, esto ya es más difícil de definir, ¿no? Sí. Como un recopilatorio de historias, expresiones, un poco de tu labor periodística, de la época en la que se publicó. Y bueno, en principio, Leoncio, te has especializado mucho en la revista de la Gaceta de Arte, ese interés que no sé si también denominar fascinación o compromiso por sus personajes más relevantes también. Buenas tardes, sí. El interés por la literatura que se produce en Canarias a principios del siglo XX, los 30 primeros años del siglo XX, motivó en mí una inquietud en los años de universidad, mientras estudiaba filología, y después eso se consolidó con el tiempo y mis caminos se cruzaron con aquí el compañero Miguel, y juntos con ese interés que nos generaba esa generación y los personajes de esa historia tan
interesante que era el surrealismo, las vanguardias artísticas en Canarias en la primera mitad del siglo XX, pues dimos forma a algunos documentos audiovisuales que se publicaron entre el 2003 y el 2011, si no recuerdo mal, en los que nos tocó un poco estudiar en profundidad pues, las características, los personajes, a Miguel más que a mí, de toda esa generación. Trabajamos en ello no desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista audiovisual. Tal como comentas, a colación de ello, aquí el compañero, como decía Leoncio, Miguel, es Miguel Morales. Hola Miguel. Hola. Creador de varios documentales, ensayista, cineasta, artista. Bueno, yo creo que cualquier cineasta ya es por definición un artista. Y siempre además en el ámbito de la literatura y el arte. Formado Miguel en la Escuela de Cine de Madrid y en la de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Has dirigido varios programas de televisión, rodado en diferentes países como Italia, Inglaterra, Cuba, Alemania, Portugal. Estás premiado y nominado en distintos festivales. Aquí he ido acaparando algunos, apuntando pues, el Gran Premio del Jurado en el Festival Indie Lisboa, el Festival de Gijón, la sección oficial nacional del Festival La Alternativa, la sección canaria en el Festival de Las Palmas, sección oficial de Cinevi en el Festival Internacional de Documentales y Cortometrajes, seleccionado al concurso de proyectos culturales 2020 en Gran Canaria, Espacio Digital, por tu creación biográfica Huacal, y bueno, autor entre otras muchas, pues también de la película documental Taro, El eco de Manrique, sobre vida y obra de César Manrique, y luego Retina, Hombre que hace que duerme, Las manos, Juana, Pozo Negro, no sé si voy bien en el orden cronológico más o menos. Sí, que son muchas. Pero especialmente, y un poquito ya acercándonos a lo que nos atrae aquí, también de bueno, Las alas verdes del dragón, sobre el paso del pirata inglés Francis Drake, en las que ya hubo una colaboración contigo, Leoncio, con nuestro contertulio, guionista además de este cortometraje, ¿no? Lo que decías antes, en esas colaboraciones. También autor de la película documental Los mares petrificados, sobre la figura relevante en el tema de este encuentro sobre la Gaceta de Arte, el que es el poeta Domingo López Torres y su ejecución en Tenerife. También con Leoncio como guionista, con lo cual ya veo que el binomio entre ustedes se ha prodigado en más de una ocasión y siempre en este ámbito alrededor de la revista y de sus componentes, ¿no? También partícipe Leoncio en producciones, creo, de Miguel, ¿no? Sí, nosotros trabajamos juntos porque hace ya aproximadamente 20 años, cuando nació la televisión canaria, coincidimos allí. Trabajamos en los inicios de la televisión autonómica, que se ha consolidado ya como un medio imprescindible en nuestra comunidad, y nosotros empezamos a trabajar juntos en la sección, si se puede llamar así, de programas de la televisión canaria, ¿no? Hacíamos programas culturales y trabajamos juntos, ¿no? Y ahí puede ser que de ahí salieran muchas ideas juntos. Claro. Ya nos conocíamos de antes, pero ahí... Son más de 20 años. Más de 20 años. 23 años ya. 23, sí. Y bueno, la televisión canaria anda por ahí. Sí, claro, es que empezó en el 99. En agosto del 99, yo me incorporé en enero de 2000, ya él estaba. Y tuvimos la oportunidad de trabajar allí haciendo programas culturales y muchas cosas que se nos ocurrían allí, pensamos que luego podían ser posibilidades de creación o de desarrollo, ¿no? Miguel tiene su carrera como cineasta independiente, aparte de las cosas que ha hecho conmigo, yo que he hecho con él, y yo tengo mi carrera también independiente. Pero sí que colaboramos en bastantes películas documentales, casi todas, las que yo he trabajado con él, casi todas son documentales, y no solamente hicimos cosas sobre los integrantes de Gaceta de Arte, que era algo que nos inquietaba. Nos inquietaba que en Canarias este papel protagonista de esta generación de amigos de los primeros años del siglo XX
pasara todavía tan desapercibida en los años 2000, que fue cuando nosotros empezamos a hacer todo esto, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad gracias a la obra social de Caja Canarias, ya desaparecida, ¿no? Ya no existe. En el año 2003 trabajar un proyecto que se llamaba Aislados. La cual iba a comentar ahora, correcto, sí. Y un poco a partir de ahí, pues, tiramos de la manta o se tiró de la manta para hacer otras cosas, ¿no? Cierto. Creo que esa inquietud la pudieron salvar porque no ha pasado el olvido la generación de amigos que comentabas, ¿no? Bueno, realmente yo no me considero ningún especialista. No, ni yo tampoco. Lo que pasa que, bueno, somos gente con inquietudes y lo que dice Leo. Pero han cubierto esas inquietudes. Sí, y al dar un poco una... Yo creo que toda esta primera etapa de mi trabajo, que tiene que ver los trabajos relacionados con Gaceta, vienen de un cabreo, siempre lo hemos hablado, porque yo cuando fui a estudiar, precisamente cuando decías en Madrid, la primera noticia que tengo yo del suceso, del hecho en sí, de la generación de Gaceta de Arte, es en una clase de estética del cine, donde un día nos proponen trabajar sobre un texto, y ese texto era El Castillo Estrellado, de André Breton. Y yo no conocía, yo sabía quién era André Breton, pero no sabía que André Breton había venido a Tenerife, que existía toda esta generación. Y eso para mí era como un cabreo que luego compartí con Leo cuando empezamos a trabajar juntos, en plan, ¿por qué no se ha hecho desde lo audiovisual? Porque publicado, sí se habían publicado muchas cosas, en principio de los 80, el trabajo del profesor Morris o del mismo Pérez Corrales, claro. Son trabajos que se habían hecho ya, pero desde otro ámbito, ¿no? Pero desde el audiovisual, que se podía llegar a otros públicos y no se había hecho nada. Entonces nacen de un cabreo realmente y del querer compartirlo con los demás. Claro, los especialistas en profundidad no somos nosotros, por supuesto que no. Los especialistas son Morris, Nilo Palenzuela, Miguel Pérez Corrales, Ángel Sánchez, Andrés Sánchez Robaina. También hay otros que parece que son y no son especialistas en el asunto, que hablan de esto como si lo fueran, ¿no? Nosotros no queremos ponernos nunca, y nunca nos hemos puesto como especialistas de esta generación, ¿no? Solamente que, bueno, pues por nuestras inquietudes o por nuestros intereses, transitamos cierta documentación sobre estos autores y sobre este momento histórico de la Santa Cruz de los años 30, y hicimos pues estas películas que nacieron con Aislados y que después Miguel completó con otra serie de catálogo, y en la que yo al final hice el guión de la dedicada a Domingo Pérez Mínic. Domingo López Torres. Domingo López Torres, correcto. Porque así, ya para acabar con esta presentación dinámica, evidentemente todo empezó entonces con ese trabajo en conjunto con Aislados, la esencia de un espíritu. Sí, Aislados fue más que una película. Aislados fue un proyecto bastante completo, de un año de duración. Un año de duración. Eso ahora mismo parece una cosa como... de ahí mi reacción. O sea, un año. Hoy en día cualquier durante un año, Caja Canarias nos apoyó y produjo eso, que era un proyecto de Caja Canarias, para durante un año hacer exposiciones, charlas, proyecciones de películas, mesas redondas. ¿Qué más hicimos? Un montón de cosas. Se hizo una exposición y también se editó La Rosa de los Vientos. Exacto. Un facsímil. Se hicieron las charlas, un ciclo de cine realista. Me gusta la humildad que emanan, pero eso ante mis ojos les convierte en especialistas en el tema. Un año dando charlas y trabajos al respecto. Nosotros, estaba todo al calor un poco de la película. Sí. O sea, al hacer la película, y luego se proponía también hacer también que no se quedara solo en una película, sino llevarlo a otras cosas que llevaran a dialogar y a crear espacios diferentes para ahondar en temas que no se tocaban del todo en la película. Pasaron cosas súper curiosas durante el desarrollo de Aislados, ¿no? Por ejemplo, lo cual nos afectó a la película de Domingo López Torres. Una señora apareció allí a
Con una bolsita. Con una bolsa, y quería hablar con Ángel Sánchez, que era el invitado de una mesa redonda, y estaba un poco insistente la señora, ¿no? Que quería hablar con Ángel, y Ángel estaba un poco liado con la presentación de la mesa, y estábamos nosotros también por allí, y la señora que no se bajaba del burro, que quería hablar con Ángel, y entonces al final dije, pero ¿usted qué necesita? Para yo decírselo a él, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿No? Si yo tengo una cosa aquí que enseñarle, ¿no? Y cuando me sacó del bolso eran los efectos personales de Domingo López Torres de la cárcel de Pfeiffer, ¿no? Esa documentación tan importante para la literatura canaria y que nadie sabía desde que en el año 83 Andrés Sánchez Robaina y Morris lo revisaron, nadie sabía dónde estaba. Ese documento había difuminado, había desaparecido, nadie lo tenía. En tus manos un tesoro. Hombre, un tesoro. Y las piedras para el siguiente. Sí, y nos quedamos impactados. No, Ángel se quedó sin palabras. Pero ahí perdimos el rastro de ella. Y ahí también se volvió a perder la señora. Volvió a perder, y la casualidad que años después esta señora era vecina, y yo no sabía que pensé. Que era ella, sí. Y entonces ahí retomamos la posibilidad de hacer otra película diferente, que en un principio queríamos que fuera otro tipo de película, y la producción la llevó hacia una cosa un poquito diferente a la idea original, pero bueno, al fin y al cabo salió. Como suele ocurrir con los guiones, ¿no? Que te van llevando por... Nos costó levantar la película, porque esa película se presentó una película maldita. Claro. Y se presentó y no nos interesó, pero cuando se presentó de un formato más comercial, cercano, digamos, más comercial, más cercano y añadiendo la música y tal, pues ahí sí dijeron que sí, fue la misma película. Fue una cosa curiosa eso, sí. Bueno. Durante esas mesas redondas que se producían los martes, curiosamente se generó una especie de, no de tertulia, pero sí de círculo en el que repetían, ¿no? Y tristemente, los que repetían casi siempre eran los mismos, ¿no? Era un público, un público que ya quisiera cualquiera tener ese público, ¿no? Porque había gente ahí de Santa Cruz de esos años 2000, recuerdo que Vicente Saavedra iba a todas las charlas, Carlos Suárez, gente de la cultura, ¿cómo se llamaba? Estaba Vega, ¿no? Había un tal Vega. Mariano Vega. No, y su hermano creo que también, ¿no? O quién es el que escribía. Ahí son las críticas luego del periódico. Sí, ese no me acuerdo. Pero se creó un debate sobre... Sí, claro, un debate y era como una necesidad todos los martes a ver qué pasaba, ¿no? Sobre un tema que ellos sí los conocían, porque era gente que venía de la cultura, pero también aparecía por ahí personas que desconocían totalmente. Y es más, en los estrenos de las películas muchos nos decían, pero es que nosotros no tenemos ni idea, jóvenes, personas que no tenemos ni idea que esto había pasado aquí en los años 30, ¿no? Bueno, al final fue una satisfacción terminar ese ciclo. Desde luego, les da mucho más valor. Sí, y esas publicaciones que se hicieron, como dice Miguel, con el calor y con el interés que puso en su momento Caja Canarias, que lo vuelvo a repetir porque es de agradecer que Caja Canarias pusiera toda la carne en el asador para que eso saliera adelante, si no nosotros no lo hubiéramos podido sacar, eso está claro. Obviamente tuvo que haber sido un presupuesto. Realmente fue por el vínculo que tuvo anteriormente Domingo Pérez Mení con ese lugar, ¿no? Con la obra social de Caja Canarias, la obra social y cultural, y de hecho, o sea, cuando se dejó el proyecto allí, nadie sabía de nosotros, o sea, no. Pero dio la casualidad que ese proyecto lo vio un responsable de la institución y vio que estaba Domingo Pérez Mení, y el querer hacer un homenaje también a la figura de Pérez Mení, que tuvo tanto importancia en ese lugar, pues fue lo que motivó al impulso de apoyar el proyecto. Hablábamos de ese poco interés o de ese poco arraigo que había aquí, puesto que Santa Cruz era demasiado humilde entre su población y bueno, no eran tendencias aquí que estuvieran aceptadas o asumidas, y esa flor que creció, que dio el salto a Península, fue todo un logro, fue todo un éxito. Murió de éxito la revista en sí. No, a la Península no, a París. Murió de éxito, no, murió porque por el golpe de Estado. El generalísimo Francisco Franco dio un golpe sobre la mesa y se acabó todo.
se paró ahí todo. De hecho, hay anécdotas con la película que había venido a la exposición en el 35 que no había sido devuelta todavía a la península, la Edad de Oro de Buñuel, y por lo que parece se enterró en la zona de los Arenales de Las Palmas, ¿no? Huyendo. La enterraron, sí. La película la iban a estrenar junto a la exposición surrealista y no se pudo estrenar por la presión fascista de que había en Tenerife, ¿no? En Santa Cruz en concreto, y no se pudo estrenar. En el fondo esa exposición fue el principio del fin. Bueno, no, podía ser el principio si no hubiera pasado lo que pasó, si no hubiera ocurrido el golpe de Estado. Pero también decías antes que no hubo éxito económico en la... Se hizo el segundo boletín surrealista, aunque ellos se quedaron endeudados por traer a los franceses, ya estaban situados, estaban en la órbita del surrealismo en aquel momento, ¿no? Por supuesto que hubiera sido una continuación. Claro, la exposición tuvo su repercusión más fuera de aquí que aquí, ¿no? El viaje de Bretón tuvo su repercusión. Se quedó reflejado en el libro. Se quedó reflejado en el libro, en dos libros, ¿no? Facción surrealista de Domingo Pérez Minic también explica todo el viaje, el proceso del viaje. Además, Domingo Pérez Minic hasta hace alguna broma, ¿no? De cuando salió Bretón con Jacqueline Lamba por ahí, por Tacoronte, que la gente iba detrás de ellos, ¿no? A la comitiva, ¿no? Iban los franceses y toda la gente detrás de a ver qué... Y Bretón pensaba que todos aquellos agricultores eran agricultores surrealistas, ¿no? Y dice Pérez Minic que lo que iban era a ver las piernas de la rubia, ¿no? Que era la mujer, Jacqueline Lamba, ¿no? Lo que querían era ver lo extraño, ¿no? Pero no entendían muy bien... Sí, era un espectáculo... Pero realmente se nombra Westerdal y Pérez Minic como los más con la ambición más europeísta o universal, pero si hablamos de surrealismo, realmente después de todos los años en los que hemos estado, ¿no? investigando, realmente el vínculo mayor es la relación de amistad entre López Torres y Óscar Domínguez. Y que esa amistad luego pasa a Westerdal, y Westerdal un poco pues coordina todo esto, ¿no? Pero ese nexo, López Torres es fundamental, pero fundamental no solamente por su obra, sino por el vínculo secundario el vínculo que tiene con Pérez Minic, con Óscar Domínguez en París, ¿no? Óscar Domínguez es un pintor con un padre bien pudiente que lo manda a gestionar las frutas a París, y ahí pues él desarrolla su labor pictórica, ¿no? Pero es el vínculo, por lo que viene Bretón aquí, y el vínculo realmente no es tanto como se ve luego posterior entre Óscar Domínguez y Eduardo Westerdal, sino entre Óscar Domínguez y López Torres. Incluso el que mantiene esa chispa, más allá de que Agustín Espinosa escribe una novela que es la única novela surrealista y todo, el que mantiene su posición surrealista ante la vida, tanto cultural como social como poética, es López Torres. Él sigue manteniendo la posición del surrealismo, él opta por el surrealismo o revolución, era su máxima, ¿no? Y curiosamente no. Y eso lo lleva a que le pasan la factura, ¿no? Se la pasan la factura. Los otros eran o fueron más tibios. Tuvieron vínculos, ¿no? Claro. García Cabrera hace incursiones, Emeterio igual, pero realmente Agustín Espinosa y López Torres son, digamos, los que llevan más transgresión. A mí lo que me interesa mucho de todas estas generaciones es eso, los transgresores que eran, ¿no? Porque ahora lo vemos desde otro lugar, pero en aquel momento... Había que hacerlo, ¿eh? Había que hacerlo. Había que hacerlo porque no era nada fácil en el momento ese, y más siendo personalidades visibles en la sociedad, que lo eran. Agustín era catedrático francés de instituto, tenía que dar clases, tenía que enfrentarse a padres y a padres pudientes que tenían sus hijos en los institutos. En los años 30 no estudiaban todas las personas, tenía que enfrentarse a eso, y Domingo, además de tener su negocio en la Plaza de la Candelaria, fue concejal de Santa Cruz. O sea, el tipo bien puesto, ¿no? Y decía ahí, pues yo opino esto, digo esto, y los artículos en Gaceta de Arte son artículos... sí, una transgresión bien colocado, artística, cultural, pero también social y política. Exacto, que no estamos hablando de un señor catedrático de 30, 35, 40 años, estamos hablando de un chico de 27, 28 años.
y lo que escribe y lo que dice no son ninguna butad, ¿sabes? Son cosas bien diseñadas y planeadas y planificadas, ¿no? La posición surrealista y universalista que tenía Domingo trasciende a todos sus compañeros, claro. Lo que dice Miguel es fundamental, ¿no? Y también hay que apuntar que, pese a todo, sigue siendo el hermano pobre de la generación. Pese a todo, el poemario surrealista de primer orden, lo imprevisto, de primer orden, en la poesía surrealista europea. Desconocido también. Desconocido. No se edita hasta el año 83. Hasta el año 83. Escrito en el año 36 en la cárcel. Sí, no se edita hasta el 83. Después del 83 no se vuelve a editar más. Hay un grupo de personas que lo reeditan en los años 2000 con una edición pequeñita. Y se hace el facsímil y se hace las obras completas en estos estudios que estamos hablando de Morris y de Sánchez Robaina, porque tienen que estar, pero no hay una publicación de lo imprevisto con fundamento. El mayor afectado de toda la... Y Santa Cruz le puso una calle hace 2 años. Una placita. Una placita hace 2 años, o sea, ha pasado tan desapercibido que hace 2 años, casi tantos años después de su asesinato, le ponen una plaza por el interés de una concejala que se empeña en exigir al menos el nombre de Domingo López Torres en una calle de la ciudad, ¿no? Que hay calles de la ciudad de Santa Cruz de todos los nombres, de todas las cosas y de este hombre no hay, ¿no? Sí, el caso de López Torres es un caso más que nada doloroso. Porque el resto de... Eso iba a preguntar ahora, si para el resto la factura había sido, no hombre, no tan trágica, porque no les conllevó una muerte. García Cabrera escapó, por los pelos, claro, porque se escapó, directamente. Tuvo que ser trágica para todos. García Cabrera sufre un periplo por África en el que se escapa de un barco y llega a Francia y después lo vuelven a coger. Emeterio se va a Icó a dar clase y Agustín se muere en el 39. O sea, es más trágico, se murió. Se murió. Cualquiera sabe de qué se murió, pero se murió. Puede ser que se muriera de tristeza por lo que estaba pasando, ¿no? Porque a ellos les exigen una especie de pasaporte frente al futuro y les dicen o te haces de los nuestros o no te haces, que fue lo que le pasó a Domingo, que no se hizo, ¿no? Me recuerdo siempre que Rafael Arozarena lo decía, ¿no? Me lo dijo una vez, dijo Domingo era de un cristal que se parte pero no se dobla, y se partió, o sea, él no entró en razón, lo mataron, y los otros a lo mejor, bueno, pues entraron ahí en una especie de disquisición personal de o me parten o quiero vivir, ¿no? Y cada uno se quedó con lo que pudo, ¿no? Algunos pasaron más desapercibidos. José María de la Rosa se murió antes de todo este follón. Eduardo se quedó ahí. Domingo Pérez Minic se quedó un poco en su casa, encerrado en una especie de reclusión domiciliaria. Claro, esa no es obligada, la de García Cabrera sí fue obligada. Claro. Él estuvo preso en su casa. En su casa domiciliaria, en Tacoronte, sí. O sea, un confinamiento obligado, pero en tu propio domicilio al menos. Sí, pero bueno. Sí, en una especie de destierro auto... Y con la mirada puesta de los falangistas y de la autoridad, porque no era una prisión, vamos a decir, no puedes salir y ya está, ¿no? Es que ahí como... no solo como salgas, sino como escribas o como pienses o como tengas reuniones te vamos a pasar factura, ¿no? Escuchando, la verdad es que parece que es hasta un milagro que hayan aguantado tanto. Sí, el que nosotros, como dice la Miguel, revista me refiero, la sí, revista también estuviera... La revista escapó... Aguantó hasta que... La revista escapó después del 35 porque salió fuera, porque su objetivo no era Tenerife, su objetivo era fuera y los ejemplares estaban fuera. Y los últimos ejemplares entiendo que la tirada sería menor, que además sería, no sé si ya de forma más amplia en el tiempo, saldría... Yo no me acuerdo exactamente los plazos de publicación, no me acuerdo exactamente. Porque decíamos antes que empezaba con una tirada de 600 ejemplares los primeros números, pero aquello fue decayendo y que al principio pues era una frecuencia holgada. Sí. No me acuerdo de los plazos. Lo que sí sé es que
que si no hubieran tenido esa... Y sobrevivían, perdón, de suscripciones. Pues, claro, las suscripciones no eran de aquí, las personas que eran de fuera, ¿no? La mayoría, ¿no? Una peseta. Se mantiene. La obra de Domingo López Torres se mete en un armario, se cierra la puerta del armario y vuelve a salir a la luz en el año 83. O sea, ahí nadie tuvo nada que hacer, ni que decir, ni que pensar, ¿no? Y de hecho, el segundo número de Índice fue publicado hace menos de 2 años. Estaba desaparecido. De hecho, Juan Manuel Bonet, en su diccionario de las vanguardias, dice que Índice solo tiene un número. La revista Índice solo tiene un número, porque el segundo número, que era la revista que dirigía Domingo López Torres, no existió nunca. No, sí existió. Y ahora se acaba de publicar el segundo número. ¿Por qué? Porque era mucho menos ambiciosa que Gaceta de Arte. Porque al final, bueno... La verdad que con él hicieron una auténtica labor de limpieza y de... Yo siempre digo que y de escondite en el pozo que Domingo es el García Lorca nuestro, ¿no? Salvando las distancias y salvando todo, ¿no? Pero ni siquiera la sociedad le ha devuelto lo que le debe, ¿no? Le ha devuelto Bueno, con los mares petrificados. Bueno, no, pero eso no lo devuelve la sociedad. No, pero la gente que lo ha visto, gracias a esa realización, bueno, tiene la difusión bueno, de saber quién era realmente, ¿no? Porque era el desconocido. Debería estar más metido dentro de la sociedad, lo que quiere poco decir Leo, no solamente puntualmente un libro, una película o cualquier gesto que haga la sociedad civil. Sí, pero lo que evidencia todo esto es que la percepción universalista del mundo de estas personas trascendía tanto que han pasado todos estos años y sigue trascendiendo, sigue siendo un tema más importante fuera que aquí. O sea, ellos veían el mundo de un punto de vista tan universal que se salía de los límites de lo que era la cultura en Canarias y todavía. Tú preguntas lo hablamos el otro día en la otra mesa que tuvimos, preguntas a alguien que tenga cierto interés por la lectura o interés por la literatura sobre autores canarios y te van a hablar de Benito Pérez Galdós y te van a hablar de alguno más así, pero es difícil que alguien saque a algún autor de esta generación. Sigue siendo una generación olvidada y para mí, desde mi punto humilde de vista, en el siglo XX es la generación válida de la literatura en Canarias, para mí. Claro, se ha contentado de alguna forma a las personas que con inquietudes han querido ahondar y sacar libros o profundizar o hacer cualquier tipo de... Y ya está, ¿no? Se ha quedado en ese parámetro solamente de esas personas que son interesadas, gente de una cierta élite cultural que se satisface esa búsqueda y ese hallazgo en ese libro, pero no permea en los tratos de la sociedad, o sea, no llega a otros lugares. Vale, todo el mundo pues, ya se queda contento tal persona con que ha hecho su facsímil o con que ha hecho su libro o su película, lo que sea, ¿no? Pero no llega más allá. Entonces, de alguna forma, con la película sí se transmitió un poquito más porque tenía una proyección diferente y llegaba a otros públicos y eso era lo interesante de hacer la película. No era simplemente por satisfacer ningún tipo de ego de nosotros, sino simplemente de intentar que llegara a otros lugares, ¿no? Eso es lo interesante de ciertos trabajos, ¿no? En los que yo en mi caso me he metido, ¿no? Porque que llegue a otros lugares, ¿no? Si no tiene sentido, la cultura es, ¿no? Y es compartir el conocimiento, ¿no? Si no va a ningún lado. ¿Hay intención de seguir ahondando en ello, destapando esta generación que vemos que fue tan importante y tan escondida a la vez? Hombre, por mi parte, por lo menos, la intención es siempre transmitir a quien pregunte, transmitir si no sabe qué pasó aquí en el 32 al 36, ¿no? Más allá de eso, seguir generando productos culturales. Yo no sé si Miguel tiene alguna idea más. Yo creo que ya, desde mi punto de vista, para mí está agotado
el asunto. Yo ahí, vale, me interesa mucho, sigo leyendo todo lo que me cae en las manos, si tengo que escribir, escribo lo que me piden y voy a mesas como esta en la que me llaman para hablar de mi experiencia en este campo o de la pequeña experiencia que pudimos tener al documentarnos para hacer estas cosas. Pero por mi parte ya yo dije, ya esto está, aquí ya llegamos. No, yo creo que en Los Mares Petrificados se culminó un poco de las búsquedas que iniciamos juntos, se culminó un poco ese camino, ¿no? Pero siguen estando con nosotros, ¿no? O sea, claro, los ejemplos de cada uno de ellos pues están siempre, ¿no? Y sobre todo en lo que a mí me llamaba más al meterme a intentar transmitir y compartir estas historias, ¿no? Que es esa otra idea de Canarias posible y que no ha podido ser del todo nunca, pero con ellos fue una utopía que se creó ahí, que pudo llegar a ser posible. Durante un cierto tiempo lo fue, pero fue cercenada, ¿no? Entonces es como qué lástima, ¿no? Y es como qué pena que no se haya podido continuar, ¿no? La carrera de todos ellos en libertad de expresión. Claro, y no olvidarlos, ¿no? Y que esta generación fueron los primeros que de alguna forma pensaron Canarias, el territorio de Canarias, pensaron la cultura, digamos la esencia de Canarias. Fueron los primeros que sacaron a la palestra otra forma de mirar las islas, ¿no? Entonces, desde un lugar, desde la modernidad y desde la transgresión, ¿no? Entonces, yo creo que Canarias para mí es mucho más ellos, lo que emanó de ellos y lo que significan ellos, ya no solamente en cada uno en concreto, ¿no? sino lo que significan en general, ¿no? Y eso debería llegar a otros estratos de la sociedad. Trascender, claro. Debería trascender. Pues cambio mi asombro inicial en la presentación por estar más orgulloso. Entonces, una vez he aprendido y he escuchado lo realmente importantes que pudieron ser y todo ese legado cultural que interrumpieron, pero que así todos nos pudieron dejar, y que somos parte de eso y que debemos proseguir en el camino de que no se olvide y que le demos difusión. Muy bien. Entre todos. Pues muchísimas gracias, Leoncio, muchísimas gracias, Miguel. Gracias de nuevo a todos por este encuentro, esta charla, y hasta la próxima, que se hable sobre la Gaceta de Arte. Muy bien. Que espero que sea pronto, algún día. Muy bien. Gracias.